Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 3 de Danganronromance. Estudiaré mucho para pasar el examen basados en el libro. Espero que no me culpes por ser cruel, solo quiero que Kang estudie más seriamente. Aunque ahora ha accedido a seguirte para estudiar, el semestre todavía está lleno de diversión, como si no tuviera ningún interés en estudiar. Entiendo. Cylon no estaba enojado por la condición de la señora Jean y sabía muy bien que la señora Jean pagó una suma tan grande de dinero para contratarlo, por lo que definitivamente necesitaba buenos resultados. Con suerte, después de los exámenes parciales, la abuela recibirá buenas noticias. Sí, haré lo mejor que pueda. Cuando lleva una carga, las costosas tazas de café en restaurantes de lujo tampoco hacen que Cylon se sienta mejor. Después de que la señora Jean se fue, permaneció en silencio durante mucho tiempo. Cuando el teléfono en su bolsillo comenzó a sonar, despertó. El nombre de la persona que llama se muestra en el teléfono y Cylon solo necesita ver su nombre para darle un dolor de cabeza. Rápidamente se aclaró la garganta y contestó el teléfono. ¿Qué está sucediendo? ¿Dónde estás? Te he estado esperando. Conseguí un trabajo fuera de la puerta de la escuela. Vuelvo enseguida. ¿Qué asunto? Cosas que no necesito que interfieras. Cylon respondió sin dudarlo, y luego una risa vino del otro lado de la línea. ¿Hay otro trabajo que realmente tienes? Creo que pronto serás más rico de lo que eres. Cuando comenzaban a hacer la tarea juntos, podían charlar y divertirse entre ellos de una manera íntima sin sentirse avergonzados. Tener dinero no da miedo, simplemente no tener dinero. Si no tienes dinero, ven conmigo y enséñame a ser viejo. ¿Qué? ¿Crees que aprenderás toda tu vida? ¿No has oído hablar de eso? Vive hasta que seas viejo, estudia hasta que seas viejo. Eres tan perezoso. ¿Cuánto tiempo puedes perseverar en el aprendizaje? ¿Cómo lo sabes? Kang se rió, pero a Cylon se le ocurrió algo. Entonces, si te enseño extra los sábados y domingos cuando estás en casa, ¿tienes alguna idea? Está bien, ven a mi casa. No jugar, me refiero a darte clases particulares, dijo Cylon enojado. Eso es lo que estoy diciendo, respondió Kang bruscamente. Entonces, ¿vas a venir o no? ¿O vas a cancelar la clase de hoy? En 5 minutos estaré ahí. Saca el libro y espérame. No te apresures, no me iré, no solo hoy, sábado y domingo, pero no huyas. Bueno, te estaré esperando para abrirte la puerta a partir del viernes por la noche. Aunque Kang realmente no cumplió su promesa, también estuvo abierto todo el día esperándolo el sábado. Pero cuando Cylon llegó a una casa tan grande que podría llamarse una villa, obviamente estaba molesto. Esta casa fue construida sobre un gran terreno, abrumado el lujo de quienes vivían en una sola habitación alquilada de por vida. Lleva una camiseta y pantalones cortos hoy, haciéndote relajar un poco. Cuando conoció a la señora Jean, la otra persona le sonrió cariñosamente como siempre, lo que hizo que Cylon contuviera la respiración aún más. Eres bienvenido, cariño. Dile a la abuela si necesitas algo y haré que lo traigan. Gracias. Esta vez puede ser una molestia. Vengo todos los días para ser tutor de Kang. ¿Cuál es el problema? La abuela es la que te molesta. De todos modos, el sobrino de Kang tiene que pedir su ayuda. La señora Jin se rió, luego hizo que el ama de llaves preparara bocadillos para los dos niños. ¿Por qué estás tan nervioso? Después de confiar que su abuela se había ido, Kang se dio la vuelta y agarró el hombro de Cylon, que se negaba a moverse, sonriendo y preguntando: Tu casa es tan grande, mi casa es como un barrio pobre en comparación con aquí. Entonces, ¿por qué tienes que comparar? Kang frunció el ceño infeliz, no queriendo molestar a Cylon. Puedes hacer lo que quieras, no puedes estudiar si estás estresado. Cylon asintió y volvió a mirar la casa de Kang. Tomé una respiración profunda y exhalé lentamente. Sígalo hasta la sala de estar, que tiene un amplio conjunto de sofás apoyados contra la pared y una pantalla de televisión de 60 pulgadas y una sala de cine interior en el lado opuesto de la sala de estar.
Después de que el dueño se acostó en el sofá, luego palmeó el sofá al lado de la mesa de té. Cylon no puede evitar mover los ojos. Cylon fue a su lado, tomó los libros y documentos bien preparados la noche anterior, pero finalmente optó por deslizarse hacia abajo para sentarse en el suelo, de modo que pudiera usar convenientemente la mesa abajo frente a él. Kang solo podía sentarse con él. Te diré lo que te enseñé ayer. Kang no se opuso a esto. Asintió con la cabeza y luego centró su atención en los bocadillos traídos por el mayordomo. ¿Revisaste lo que te enseñé? Un poco. ¿Cuánto es un poco de lo tuyo? Kang abrió su libro, señaló con el dedo la parte donde fue a casa a revisar, pero parece que el contenido es solo una página. Aunque Cylon le dijo después de regresar, tuvo que probar todas las lecciones que había aprendido para comprender el contenido, porque cree que para rendir el examen no es posible depender únicamente de la memorización, especialmente en materias como matemáticas que necesitan ser entendidas para ser realizadas. Solo leyendo así, ¿puedes aprobar el examen?